Casi es la hora de cenar y seguro que les apetece. Radiquero, Tronchón, Saravillo o Perales de la Alfambra son nombres de poblaciones aragonesas donde elaboran grandes quesos, y un estudio de mercado que se hizo público ayer anuncia la tendencia del mercado de este producto en nuestra comunidad. Según el estudio de mercado Quesonat, el 77% de los consumidores aragoneses prefiere comer quesos de la tierra, y eso se palpa en la calle. Miro que es de Aragón y que sea fuertecito. De la zona de Benabarre, los quesos de cabra me gustan mucho. Pues hombre, porque hay que consumir productos de la tierra, está claro. Aparte tenemos buenas calidades. En las tiendas esta preferencia por lo aragonés también se nota. Muchas veces quieren un queso de oveja o un queso de cabra, si puede ser de Aragón, mucho mejor. Y luego encima en el panorama aragonés hay muchísimo queso, entonces la verdad es que tiene mucha salida. Y es que gusta dejar dinero en productos de kilómetro cero. Sobre todo que es una manera de fijar territorio, porque muchos de los pueblos aragoneses, pues para tener una salida laboral, pues o han montado queserías, o han montado mermeladas o patés. Entonces es una manera también de que la gente pues ayude un poco al medio rural. En este estudio también se ve la evolución de la corteza en los quesos. Cada vez más se demanda que sea comestible. De tomillo, de romero, etcétera. Una forma de elaboración de quesos más natural, al no contener plásticos. Sin esos aditivos y conseguir que la flora natural que se va desarrollando a lo largo de la maduración pues sea sana, comestible y segura. Esto ocurre con quesos como los blandos o los azules. Esos quesos no tienen corteza, desde el punto de vista que entendemos la corteza como una protección del interior del queso, sino que la corteza y el interior son prácticamente lo mismo. Nosotros sobre todo lo explicamos qué cortezas son comestibles y qué cortezas no son comestibles. Entonces sí que es verdad que si la corteza forma parte del queso puede ser un sabor muy agradable. Hay quesos que tienen unas cortezas que son riquísimas. Y se trata de un mercado en plena evolución, ya que el 98% de los encuestados está a favor de probar nuevos quesos y nuevos sabores.